Tengo el gusto de saludar, de recibir aquí en el estudio a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y quien aspira a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, todavía subsecretario, ¿no? Todavía, y muchas gracias. Felicidades por su 15 aniversario en Milenio. Una precisión, aspiro a convertirme en el coordinador de los comités de la transformación en la Ciudad de México. Así es, este proceso previo a lo que Así eventualmente es un proceso interno. Ya sabemos que sigue después de eso. Pero bueno, siguiendo con los formalismos, ¿por qué levantar la mano, subsecretario? ¿Por qué dejar este cargo que ostenta actualmente y decir yo quiero encabezar estos esfuerzos de los comités de defensa de la Cuarta Transformación de la Ciudad de México? Exactamente. Ha sido un proceso de reflexión, no solamente interno, no solamente en un pequeño grupo, un grupo creciente de colegas, compañeras, compañeros del gobierno, del partido Morena, del movimiento en su sentido amplio. Hemos ido reflexionando los llamados que hace el presidente a mantener, profundizar, extender la transformación, a cuidar el legado que se deja al cierre de este gobierno, en lo nacional, al cargo de él, y en la ciudad, a cargo de la doctora Sheinbaum. Consideramos que es importante que quienes tenemos alguna capacidad o diversas capacidades, producto de nuestra historia, de nuestro trabajo, y que la ejercimos durante este primer gobierno, pensemos más ampliamente qué otras posibilidades tenemos de contribuir. Y ahí fue donde se me ocurrió acercarme al presidente, plantearle el balance, exponérselo, y su respuesta fue muy positiva. Me dijo, adelante, un poco en la lógica esta del relevo generacional y de mantener viva la pasión social, el entusiasmo social, como él le llama, que lo hiciéramos. En su momento me mandó con la doctora Sheinbaum una recepción formidable, camarada, amiga de muchísimos años, y me dijo, participa, es muy importante. Que tengo entendido, ustedes se conocen desde el movimiento estudiantil de los 80, ¿no? Efectivamente. A mí me tocó la fase ya posterior a la primera huelga de los años 80, en 86-87, el Consejo Estudiantil Universitario, al que orgullosamente contribuimos, y en esas segunda, terceras fases, en donde seguimos defendiendo la educación pública, la educación gratuita, una educación incluyente, nos tocó convivir y ser camaradas del mismo movimiento y de la misma corriente de pensamiento. Al punto que estaban en las noches trabajando en documentos. Nos tocó, todo, yo conocí, ¿no?, la casa de la doctora, bueno, de Claudia, junto con varios otros compañeras y compañeros haciendo documentos, planeando las siguientes actividades, las marchas, las propuestas, las fórmulas para el Consejo Universitario, todo eso lo hicimos. ¿Y cómo percibió usted a Claudia Sheinbaum cuando le notificó su intención? Muy bien. Muy bien. Vi, desde luego hay virtudes que no se borran nunca. Una mujer serena, una mujer sensata, inteligente, generosa, visionaria, que me recibió muy bien a los prácticamente horas de que pedí la cita. Y me dijo, adelante, tienes que participar, esto es importante para el movimiento, es el espíritu de nuestro movimiento, hacer cada vez más dinámica la participación. Y me dijo, si ganas, qué bien. Ella, desde luego, igual que el presidente, no se inclina en la balanza por nadie, pero dijo, si ganas podremos trabajar juntos, si no ganas, seguirás trabajando para el movimiento. ¿Qué sigue respecto a su cargo? Porque la naturaleza del mismo lo obliga a que renuncia. Debo renunciar. No es un requisito legal, ni tampoco de la convocatoria del partido Morena, pero considero que es un deber moral, como decía hoy en la mañana el presidente, sí. Así ya lo habíamos platicado con él. No puedo ser parte de este gobierno y al mismo tiempo estar aspirando en otros espacios, en otros foros. Sería inequitativo incluso para las otras fuerzas políticas que están en juego en México. Y de momento, una vez que se formaliza la inscripción, cosa que ocurrirá el próximo lunes 25 de septiembre, hay un periodo de unos pocos días en donde el Consejo Ejecutivo, el Comité Ejecutivo Morena y el Consejo Político decidirán quiénes de quienes hayan registrado pasan a la siguiente fase. Ese será el momento oportuno, seguramente. Entonces, si usted pasa a la siguiente fase, es donde pondría su renuncia. Es muy probable que sea el momento ideal. Antes no tendría sentido, porque tampoco estaría realmente haciendo ningún ejercicio relacionado con esto. Y una vez desprendiéndome del cargo, por supuesto ya no podría trabajar para el gobierno federal y estaría de lleno dedicado a divulgar esta
estas aspiraciones que tenemos de continuar y profundizar la transformación en la ciudad. Si mal no tengo la fecha, es el 30 de septiembre. Es lo que está contemplado, el 30 de septiembre. Se había dicho que 30 de octubre, se corrigió, Era una errata, se corrigió. Entonces, de aquí al 30 de septiembre, usted seguirá su rutina normal, no lo veremos recorriendo territorio. Posiblemente haga algunas actividades de divulgación, como las estoy haciendo en este sentido, nada más de decir cuáles son mis aspiraciones, pero no todavía formalmente en un proceso que pudiera identificarse como de campaña. Y seremos siempre muy respetuosos de las leyes electorales, de que no se confunda que estas actividades pudieran implicar una promoción anticipada al voto o a las preferencias. Claro, decía hoy el presidente también que si no resultan ganadores, tienen las puertas abiertas en el gobierno para regresar. ¿Es ese el plan B de Hugo López-Gatell o preferiría usted mejor esperar y que lo pudiera invitar Claudia Sheinbaum si es que ella gana? Sinceramente, en estas circunstancias, desde mi punto de vista, respeto otras visiones, pero lo mejor es volcarse de lleno a lo que está haciendo uno en este momento. Si uno se compromete con aspirar a una responsabilidad, llenar completamente esa responsabilidad. Si en un momento dado hay que replantear el plan B, el plan C, etcétera, se hará, pero lo que hay que pensar es en el movimiento, no en la persona. Claro. Digo, es un poco en el sentido de su respuesta, y ya sé que su respuesta va a ser la misma, pero me toca preguntarle. Por favor. ¿Senaduría o diputación lo vería con buenos ojos? Yo no estoy precalculando. Si en algún momento fuera útil en alguna de esas posiciones o en cualquier otra, en donde realmente la historia de mi formación, de mis capacidades, de mi visión, de mis convicciones políticas, de mi coherencia en vida diaria, en vida personal, con esas convicciones de cercanía a la gente, son útiles, ahí es donde quisiera estar. Y ojalá tenga la oportunidad en ese sentido. ¿Usted se considera un político? Yo me considero una persona que se ha formado en la academia, en la ciencia, con la sensibilidad social para entender los problemas que le atañen a la gente y también la claridad, producto de esas historias, para entender que cambiar la vida de la gente, del pueblo, de las comunidades, de los barrios, de las colonias, del país en su conjunto, requiere acciones de política, acciones de políticas públicas y también acciones de decisiones políticas en el sentido de la conducción de un gobierno. Y a lo largo de mi vida, incluyendo de manera muy importante lo que en su momento catalizó esta reflexión con el manejo de la pandemia, en donde estuve involucrado con prácticamente cualquier aspecto de la vida pública y del gobierno, considero que es un momento para dar un paso adelante y tomar otro enfoque de mis capacidades, más allá del aspecto técnico o solo de salud, y ya en un ámbito más de la conducción política de un gobierno. Se lo pregunto porque para la mayoría de la gente, usted está asociado justo a esto, al tema de la pandemia, no como tal a un partido político, no como tal a ser un político de antaño. ¿Cree que esto, el no ser percibido como tal, como un político, hoy en día sea una ventaja respecto a sus colegas en Ciudad de México? Bueno, lo que yo puedo decir con toda sinceridad, porque además es constatable, la gente lo sabe, es efectivamente yo no cargo una disciplina del político que ha estado cuidando un puesto o una posición al interior de un aparato de burocracia o de una disciplina doctrinal o de pensamiento. Eso considero que es una ventaja, en primer lugar, para que yo pueda exponer con honestidad, con sinceridad, cuáles son mis intenciones y cuáles son los elementos que pongo a disposición de la vida pública. Yo no voy a privilegiar estas modales o protocolos o rituales para mantenerme en una estructura de poder. Yo lo que voy a hacer es volcar, como lo hice durante el manejo de la pandemia, mis capacidades para la mejoría de la vida de la gente, ¿no? Sé que habló anoche con sus colegas Omar García Harfuch, Clara Brugada. Es correcto. ¿Qué le dijeron? Me encantó la conversación. Yo tomé la iniciativa y tiene que ver con esto. Yo no tengo como la formación de cuáles son los rituales de la política convencional. Y un poco me sorprendía que no hubiéramos hablado. Entonces dije, bueno, pues si la montaña no va, vamos a la montaña. Entonces tomé el teléfono, ni siquiera lo tenía, los números de ellos, lo conseguí, les hablé. ¿No se conocía ni en persona? En persona lo conozco a Omar, porque lo he visto en algunos gabinetes. Con Clara Brugada no tenía el gusto de un conocimiento personal, pero ya me había invitado a recorrer su maravilloso proyecto de las utopías, que ha sido realmente transformador. Les hablé, respuesta inmediata, generosa, abierta, solidaria. Realmente es un gusto estar en un espacio
donde estamos construyendo un proyecto juntos y juntas. No es un proyecto de las personas, es un proyecto del pueblo de México, del pueblo de la Ciudad de México, de la transformación de esas aspiraciones genuinas de la gente. Así percibo tanto a Omar como a Clara. ¿Y percibe piso parejo? Yo percibo piso parejo. La mirada, voy a decir una cosa que para mí, siendo un personaje que se formó en la clínica, tengo un ojo clínico. Claro. Cuando hablé con Claudia, no fueron solo sus palabras, fue su modo de hablar, fue su mirada, fue su postura. Me revelaron la sinceridad de esta mujer y me hicieron ver lo que me está diciendo es perfectamente cierto, igual que ocurrió en las múltiples conversaciones con el presidente. Se lo pregunto porque hay una narrativa en estos días ya en pleno proceso de que quien sea más cercano a Claudia Sheinbaum es el que va a ganar. Bueno, ahí tendríamos que tener el cercanómetro. Omar trabajó 4 años, un poquito más, con ella. Clara Brugada ha sido su compañera de trabajo y de lucha en este movimiento en muchos años. Yo la conozco hace 35 años en el movimiento estudiantil y mantenemos un vínculo de afinidad ideológica, de pensamiento. Entonces, yo no creo que se maneje así. Ella es una mujer excepcional, con un rigor ético profundo, y es esencia del movimiento, como lo ha demostrado. Entonces yo creo que va a haber piso parejo. Y mis compañeros también de la dirigencia del partido son gente de primera. Entonces no creo que haya un asunto de dados cargados o tapados que están ahorita ocultos. Otra de las narrativas ha sido la de generar simpatías por ser galán. Ayer decía Cintia López y Clara Brugada que esperan que las mujeres no voten por una cara bonita, solamente en referencia a Harfush. Pero pues usted también tiene su buen pegue, lo vimos a la llegada también aquí al estudio. ¿Qué opina de esto? No, yo no me fijo en esas cosas. Omar es bien parecido, yo creo que Clara es una mujer hermosa también. Yo creo que lo importante es la hermosura que uno pueda reflejar en su pensamiento, en la transparencia de su pensamiento y del corazón por trabajar por una causa social. Lo demás son solamente adjetivos. Subsecretario, le preguntamos a la gente, bueno, les pedimos que hicieran preguntas para usted. Si nos permite, podríamos leer algunas Por favor. de ellas. Dice Néstor Cortés, ¿qué opina de las difamaciones y declaraciones en contra de su trabajo en el gobierno? Bueno, ya lo hemos comentado, pero con gusto lo comento aquí otra vez. Identificamos un patrón muy claro de lo que en la política tradicional o los analistas de ciencias sociales o de comunicación le llaman la guerra sucia político-mediático. Es una serie de construcciones de origen ideológico, generalmente atribuible a los grupos de poder, sobre todo poder económico, que no quieren perder privilegios. En el caso mexicano es clarísimo, son los que nos mantuvieron en un estado de corrupción, de concentración de la riqueza, de pérdida de oportunidades, de deterioro de la seguridad pública durante casi 40 años. Y en la medida en que esta transformación es profunda y está tocando esos intereses para recuperar la riqueza y las oportunidades que están concentradas hacia el conjunto del pueblo, hay una reacción. Entonces, esto no empezó con la pandemia. Luego ya le dieron el contenido de la pandemia y una serie de formulaciones, que si el cubrebocas, que si esto, que si el otro. Pero en realidad empezó cuando empezamos a implantar políticas públicas en favor de la gente. Los etiquetados de advertencia en los alimentos, la limpieza de corrupción en la venta y distribución de los medicamentos o en la construcción y remodelación de los hospitales. Contra las tabacaleras. Las tabacaleras, obviamente, el tabaco, uno de los mayores enemigos de la salud pública. Y de ahí empezaron los ataques y han sido sistemáticos. ¿Sí? Anticipo, es muy probable que en este proceso de aspiración a la coordinación de la transformación en la Ciudad de México no se dejen esperar. De hecho, en cuanto surgió el rumor de que yo podía dar esta noticia, ya vemos los columnistas de siempre, los medios de siempre, con un guión perfectamente formulado, indudablemente con otros fines que no son benéficos. ¿Y anticipa también campañas de odio hacia usted por parte de tabacaleras, refresqueras y estas Yo pienso que industrias? sí. Yo lo anticipo, es más, todas las que han ocurrido, si no todas, por lo menos de gran mayoría, tienen ese sello característico de campañas de odio, campañas de difamación, Sí. lo que científicamente le llamamos durante la pandemia la infodemia, y que consiste en tergiversar los mensajes, censurar la información genuina y empezar a sembrar pseudo verdades para apelar a los sentimientos de odio que se generan por ignorancia y por miedo. La siguiente pregunta es de Juan Ramón Cachón y dice,
¿Qué se siente ser el pararrayos de la 4T? Me imagino que el sentido de la pregunta va un poco en torno a lo que se ha comentado en estos días de si su incursión en esta contienda por la Ciudad de México no serviría justo como un pararrayos para que no terminaran golpeando a Clara Brugada y Omar García Harfuch y lo ataquen a usted. Ya. Puede haber efectos secundarios de cada acción que uno tome. Si uno participa en algo, porque participa. Si uno no participa, porque no participa. Y es la suerte del cuetero. Realmente yo no lo veo así. Me llama la atención la expresión de pararrayos porque durante la pandemia había un poco esta visión mitológica de que el presidente me había dado una instrucción de tú aguanta todos los golpes para que no me lleguen a mí. Esto jamás ocurrió, obviamente es falso. Y yo lo que pienso es que cuando uno está entrenado formalmente, como lo estoy en el campo de la medicina, en el campo del manejo de las emergencias, en el campo de la salud pública, y que finalmente se convierte en un entrenamiento de gobierno, es inevitable que haya golpes y ataques, y uno está emocional, psicológica, intelectualmente preparado para luchar y trabajar por una causa superior, que no es ni siquiera el gobierno, no es ni siquiera una identidad político-partidaria, es la gente. La gente, estamos al servicio de la gente. Todo lo demás son efectos secundarios. Y en esta última fase de esta dinámica que traemos, queremos conocer a su persona, a Hugo López-Gatell. Con gusto. Entonces, para Hugo López-Gatell, ¿cuál ha sido el momento más difícil de su vida? Yo considero que el desafío más grande que he vivido hasta ahora ha sido el manejo de la pandemia de COVID-19. Desde luego tenía otras experiencias, el manejo de la pandemia de influenza en el 2009, que me tocó en otro nivel, nivel técnico en la vigilancia epidemiológica. Otras adversidades de vida, seguramente como todos y todas los hemos tenido, la pérdida de familiares, etcétera. ¿Usted perdió familiares en el COVID? Definitivamente. Yo perdí familiares directos, tíos y también amigos cercanos. Yo mismo estuve con COVID, estuve hospitalizado. Mi compañera y mamá de mi hija estuvo hospitalizada al mismo tiempo que yo. Es decir, fue un asunto que nos golpeó a todos. Claro. Entonces, la pandemia de COVID sí representa a mis 54 años actuales, 51 cuando empezó la pandemia, sí representa el reto, el desafío más grande que he tenido, del cual siento una gran satisfacción de haberla enfrentado con serenidad, con claridad y con una dirección hacia el bien público. ¿Y su momento más feliz de la vida? Bueno, yo vivo feliz. Todos los días. Yo tengo un vicio de ser sistemáticamente optimista. Creo en la gente, creo en la palabra de la gente, creo en el espíritu bondadoso que reside en el interior de cada persona. Las personas que actúan mal no es porque sean esencialmente malas, es por la circunstancia que han vivido. Okay. Yo parto de ese principio y entonces busco encontrar esa faceta de bondad que está en el interior de cada gente y cuando conecto con ella, empiezo a sentir un gran regocijo. Y dos, pero muy rápidas, por favor. Y la respuesta también concreta, por favor. ¿A qué le teme Hugo López-Gatell? Yo le temo, pues, a varias cosas, obviamente a lo que pudiera ser riesgos externos a la salud, a la vida de mi persona, de otras personas que quiero y aprecio, o en general, que lleguemos a un desentendimiento en la sociedad que haga inviables a las sociedades. En este caso, por supuesto, me estoy refiriendo a la Ciudad de México y México en su conjunto. ¿Y con qué sueña como persona Hugo López-Gatell? Yo sueño con un estado de cosas en donde haya justicia social y esta justicia incluye abrir oportunidades para la gran pluralidad que hay en el mundo, en las sociedades, en México, en la Ciudad de México. Hay gente de todos los colores, sabores, condiciones sociales. Todas y todos tienen derecho esencial a tener oportunidades, progresar. Y para que eso ocurra, tiene que haber un mecanismo de justicia distributiva. Pues Hugo López-Gatell, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Lo esperamos nuevamente. Encantado, Pedro. Semanas. Estoy aquí con ustedes. Gracias. Gracias.